Buenas noches, hermanos, amigos, nos encontramos una vez más por este medio para compartir el estudio de la palabra y la predicación. Nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 2, del versículo 17 al 29 vamos a desarrollar. Dice así la palabra de Dios: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niño, que tienes en la ley la fórmula de la ciencia y de la verdad. Tú que te enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jacta de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta acá la escritura, vamos a orar para empezar a desarrollar este tema. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que comparte, Señor, la palabra de Dios con nosotros. Gracias porque nos permitiste abrir nuevamente este grandioso libro que se llama Biblia, que es donde está tu voz impresa. Gracias porque por ella podemos entender de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual vino y se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, y bendice a cada oyente y a cada hermano. En el nombre precioso y santo de Jesucristo. Amén. Dice así el 17. He aquí tú tienes el sobrenombre judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El título, el sobrenombre, vamos a hacer así, el sobrenombre judío era un título que ellos habían puesto muchos años antes. Cuando ellos habían habían tomado, o sea, lo habían tomado en cautiverio, el imperio babilónico lo había tomado en cautiverio. Cuando salen del cautiverio, ellos deciden, todos deciden como mutuo acuerdo ponerse este título, que viene de la palabra Judá. Judá era una de las 12 tribus de Israel. Y Judá quiere decir alabanza, alabanza a Dios, ¿no? La palabra alabanza. Entonces se habían puesto este título judío y se gloriaban en que eran un linaje o una descendencia directa de esa tribu. Pero la verdadera bendición, la verdadera herencia de este título está en Génesis 12.3. Génesis 12.3 dice, Génesis 12.3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces esto era la verdadera herencia de esta tribu, ¿no? de Judá, que en estas personas que tenían ese título deberían ser de bendición para toda la familia,
Y este título llegó a ser, en vez de ser bendición, llegó a ser juicio para ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos. Se apoyaban en lo que tenían como herencia, que era el versículo que leímos y la ley, ¿no? Y se gloriaban de qué, de que eran dueños de Dios. Ellos tenían, digamos que lo que no tenían los gentiles era algo que Dios le había dejado, que era la Biblia. Ellos tenían una porción de la Biblia y podían entender de que había un Dios y que cómo había tratado en distintos tiempos a su pueblo, ¿no? 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Conocer la voluntad de Dios, si bien ellos conocían meramente la voluntad de Dios, porque tenían, como ya le dije, tenían impresa la palabra de Dios, ¿no? Lo que Él podía decirles o enseñarle por medio de lo que estaba escrito. Ahora, vamos a ir pensando un poquito más allá, ¿no? Y vamos a tomarlo para nuestra vida, ¿no? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Para instruir, porque dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y para instruir, para redarguir, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿cómo conocemos la voluntad si no leemos la palabra de Dios, ¿no? Y conocer no es lo mismo que aplicar. Estas personas conocían la voluntad, conocían lo que estaba escrito, pero de conocer, de tener un conocimiento intelectual, no es lo mismo que tener un conocimiento práctico. El conocimiento práctico nos lleva a tener una relación, con lo que conocemos, ¿no? Es decir, una persona puede estudiar la teoría atómica, pero si no tiene relación con lo que es en sí la práctica de la teoría, no llega al conocimiento, a un conocimiento pleno, porque nunca llegó a relacionarse con eso. Entonces, estas personas por ahí podían tener un conocimiento de la palabra de Dios, como lo puede tener cualquier persona que intelectualmente lea la Biblia. Pero hay que relacionarse con Dios para poder conocerlo realmente, para tener un verdadero conocimiento y poder instruir a otras personas en la sana, lo que sería en la sana doctrina, ¿no? Y dice el 19, y confías en que eres guía de ciego. Y acá va más allá. Se enorgullecían de que tenían la ley y confiaban en sí mismos, se confiaban en sí mismos de que eran guía de los ciegos. Y me llega a la memoria un versículo que el Señor dice, ciego guía de ciegos, ¿no? ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Ambos pueden llegar a caer, como decía, ¿no? En el hoyo, en el pozo. Pero estas personas estaban totalmente confiadas, se sentían orgullosos de tener el privilegio de portar lo que era la palabra de Dios, ¿no? Dice luz de los que están en tiniebla. Y la luz de los que están en las tinieblas vendría a ser luz de los que están en ignorancia, ¿no? En los que están ajenos a la palabra de Dios. Ellos tenían, Dios eligió este pueblo, eligió a Abraham, ¿para qué? Para que sea padre de todas las naciones, ¿no? Y otra de las cosas era, ¿para qué? Para que en la palabra de Dios sean benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encerramos para nosotros mismos y nos guardamos para nosotros lo que leemos, ¿no? Las demás personas quedan ajenas
a este Dios que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice para hacer acá, tenemos que enseñar, pero de una manera práctica también, no solo intelectual. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niño que tienes en la ley, la fórmula de la ciencia y de la verdad. Instructor de los indoctos quiere decir que instruían a personas incultas, que no tenían cultura en cuanto a las cosas del Señor, ¿no? Otra de las cosas que la palabra indocto significa es falto de instrucción. Falto de instrucción o inculto, que no tenían una cultura. Y ellos instruían a estas personas, ¿no? Maestro de niños, que tienes en la ley la fórmula de la ciencia y la verdad. Que en la ley se apoyaba todo el conocimiento y por lo que está creado, por lo que vemos, ellos tenían la fórmula, que en la palabra tenían todo el conocimiento pleno de Dios. 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, ¿no? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Y acá es increíble, ¿no? Porque ellos enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos, no enseñaban, no ponían en práctica, no se ponían en práctica lo que realmente aprendían. Tenían un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento nunca había llegado a su corazón de tal modo que pudieran cambiar sus vidas, ¿no? Que pudieran mostrar realmente lo que Dios quería para su vida. Y también me lleva a pensar en varios versículos, ¿no? Mateo 23, 3 y 4. Mateo 23, 3 y 4. Mateo 23, 3 y 4. Dice así. Mateo 23, 3 y 4. Así que todo lo que digan, dice que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este versículo, ¿no? Que ellos enseñaban cosas que ni siquiera ellos querían hacer. Es decir, que sus leyes las leyes que ellos tenían, más allá de la ley de Dios, ellos se habían agregado muchas cosas más que prácticamente se convertían en carga. ¿Y dónde la ponían? En los hombros de los hombres. Dice, ¿no? Que ellos ni aún querían tocarla. Esto enseñaban a los hombres cosas difíciles que llegaba al punto de que no se podían llevar, no se podían... Era difícil de llevar estas leyes que ellos tenían, ¿no? Que se habían puesto. Estas ordenanzas, estas costumbres. Entonces llegaba a un punto que siempre terminaban quebrantando la ley de Dios. Y otro versículo que también está en Santiago 3.1 que dice: no os hagáis maestro mucho de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Dice, vamos a leerlo bien lo que dice Santiago 3.1. Dice: hermanos míos, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
Y eso nos está hablando de nosotros, de que no nos hagamos maestros de nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. ¿Y cuál es esa condenación? No es una condenación eterna, ¿no? Es que cuando nosotros tenemos más conocimiento de la palabra y tenemos poca práctica de la palabra, eso va a ser de eso va a ser de testimonio cuando pasemos ante el tribunal de Cristo. Cuando pasemos, porque pasaremos ante el tribunal de Cristo, y eso es lo que el Señor quizás en algún momento, cuando pasemos ese momento, nos va a remarcar de que teníamos mucho conocimiento, pero no llevado a la práctica, ¿no? Entonces, quizás allí donde nuestras obras sean probadas, es donde se pierde o se gana coronas, o como dice, ¿no? Nosotros recibiremos corona que luego se la entregaremos al Señor, o recompensa, como quieran decirle, ¿no? Porque dice que el Señor dará conforme a las obras de cada uno. El 22. Tú que dices que no ha de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Y sabemos por el Señor Jesús que el Señor Jesús llevó la palabra del adulterio mucho más allá de lo físico, ¿no? El Señor dijo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con esta mujer. Pero también está hablando de lo espiritual, las cosas espirituales, ¿no? Es decir, que estas personas se jactaban de Dios, de tener a Dios, se jactaban de tener la ley y un conocimiento pleno, pero adulteraban con cosas, como dice acá, sacrilegias, que cometían sacrilegio. Es decir, que cuando se destruía un templo pagano, ellos se quedaban con las cosas que había dentro, se quedaban con lo que había dentro para luego quizás venderlos o quedárselos. Si encontraban oro o plata, se lo quedaban para ellos. Entonces cometían sacrilegio y estaban desobedeciendo un mandamiento de Dios, ¿no? Mateo, eh, Mateo, Mateo 5:28. Vamos a leer Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice así: pero yo os digo que esto es sobre el adulterio, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hablando el Señor del adulterio. Y de los sacrilegios, ya como le decía, que muchos cuando se destruía un templo pagano, se quedaban con las cosas que estaban dentro para venderlas y ganar dinero, o se quedaban con lo que le ofrecían a ese dios pagano, ¿no? Si era oro, plata, cosas que se veían a los ojos interesantes, se lo quedaban, ¿no? Y nos lleva también a un conocido pecado de Acam, ¿no? Que dice que vio de lo anatema, que había oro, que había plata, que había un manto babilónico, y se lo quedó. Y Dios castigó al pueblo por haberse quedado con esas cosas, ¿no? Y acá Pablo, conociendo él, porque él era instruido por la ley, fue, como dice él, fariseo de fariseo, ¿no? Sabía lo que pasaba, sabía lo que había dentro de la religión, ¿no? Dentro del judaísmo. 23. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Y también tenemos que, acá es increíble, ¿no? Porque ellos se jactaban de la ley, se jactaban, se agrandaban, como quien dice, ¿no? De ser poseedores de la palabra de Dios. Y dice que deshonraban a Dios. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera? Quebrantando los mandamientos. Y eso me llevó a mí a buscar un versículo que también está en Mateo 3:4. Marcos 3:4. Marcos 3:4. Dice así Marcos 3. Dice así: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Este versículo me lleva, ¿no?, a pensar lo siguiente: de que ellos habían llevado la religión al punto de que no hacían en día de reposo ni sanar, ni quitar vida, ¿no? O dar vida. Es decir, que se jactaban de algo, pero deshonraban a Dios. ¿Por qué? Porque dejaban de lado el mandamiento de Dios que decía: amarás a tu prójimo. En ese punto, llegaron al punto de que si veían a una persona estar con cierta necesidad, o estar en el lecho de su muerte, o estar enferma, no la sanaban en el día de reposo, no se acercaban a suplir la necesidad, y lo que Dios quería era que ellos tuvieran misericordia, que ellos entendieran de que tenían que amar al prójimo, más allá de guardar el día de reposo. Entonces el Señor acá le muestra, le dijo: ¿es lícito que en día de reposo quitar vida o dar vida, ¿no? Entonces el Señor le mostró a ellos que más allá del sábado está el amor al prójimo, y sería un quebrantar un mandamiento directo de Dios. Entonces ellos tenían una persona ahí que estaba sufriendo, padeciendo una necesidad, y obedecían el sábado, obedecían la ley del sábado, pero deshonraban a Dios quebrantando el mandamiento: amarás a tu prójimo. El 23 dijimos, ¿no? Sí. Y otra de las cosas, también, ¿por qué deshonraban a Dios? Otro también quebrantaban otro mandamiento que está en Marcos 7:11. Marcos 7:11, 10 y 11. Marcos 7:10 y 11. Dice lo siguiente. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Entonces, ahí vemos clarito que ellos decían que es corbán, que todo lo que tenían era ofrenda a Dios, y invalidaban el mandamiento de Dios, que sería honrar al padre y a la madre. Entonces, de esta manera deshonraban a Dios
estos que se jactaban de la ley deshonraban a Dios. 24. Porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y acá es, es como le venía explicando, como le había explicado anteriormente, ¿no? ¿Cómo veríamos nosotros a las personas, ¿no? Nos dicen, no, mirá, esta persona son creyentes, estas personas son buenas, esta persona, pero llegado el caso de ayudar a alguien o de brindar alguna ayuda, no hacían nada, se quedaban sin hacer nada, ¿no? Como pasó en el día de reposo. Tenían esta persona ahí y tenía una necesidad física y estos judíos no la suplían, no suplían esa necesidad, no eran capaces de ayudar a una persona pensando que quebrantaban un mandamiento, ¿no? Entonces, en nombre de Dios, por esta actitud que tenían, era blasfemado. Y blasfemar quiere decir maldecir, ¿no? Es decir, que maldecían al Dios que los judíos tenían, ¿no? Las personas, ¿quiénes? Los gentiles, los griegos, todo lo que estaban alejados de Dios, ¿no? Los griegos son gentiles también, ¿no? Todo lo que era fuera de la religión del judaísmo se consideran gentiles, paganos. Entonces era blasfemado por ello. ¿Por qué? Porque veían las actitudes que tenían, ¿no? De que mostraban con su palabra ser una cosa y con los hechos mostraban otra. Nunca había habido un cambio rotundo de su vida. Nunca habían cambiado su interior estas personas. 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y acá vamos a hablar un poco del pacto, ¿no? Del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham que era en la carne, ¿no? De que todo varón nacido de la familia de Abraham o de lo que Abraham tenía, de las criadas, de los siervos y todo, tenían que hacerse una marca en el prepucio, ¿no? Tenían que cortarse una parte del cuerpo. Y esa marca le servía como pacto, como que era una adquisición de Dios. Es decir, como cuando la persona que tiene mucho ganado, que calienta un hierro, lo pone en el hierro caliente y marca al animal y dice, bueno, esta marca, este animal es mío. ¿Por qué? Porque tiene cierta marca. Bueno, Dios le había ordenado a Abraham que haga una marca a las personas para que identificarla como pueblo escogido de Dios, ¿no? Era así, prácticamente era así. Dice, la circuncisión aprovecha. ¿En qué aprovecha? En muchas bendiciones. Dios había, como decía, yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Dios había prometido a su pueblo que muchas promesas, que nunca iba a faltar, que nunca le iba a faltar nada en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo material también. Pero si guardan la ley, si guardaban la ley, los 10 mandamientos, y sabemos que es imposible que una persona guarde toda la ley, ¿no? Santiago, a ver, tengo anotado por acá. Bueno, Santiago nos enseña de qué, de que si cumplimos toda la ley, pero erramos en un punto, nos hacemos culpables de todo.
entonces era casi imposible cumplir toda la ley, ¿no? Pero si mínimamente, acá el 26 dice, sí pues, el incircunciso guardar en las ordenanzas. Si un gentil, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, guardaba las ordenanzas de la ley, es decir, vamos a ponerle así, los mandamientos básicos: no matará, no robará, no hurtará, no deseará la mujer de tu prójimo. Si guardaba eso, no sería su incircuncisión tenida como circuncisión. Es decir, no sería que sin tener esa marca en el cuerpo estaba perteneciendo al pueblo, o estaba perteneciendo al pueblo judío. ¿Por qué? Porque guardaba la ordenanza de la ley, ¿no? Sin tener esa marca en el cuerpo. Y dice, y el que físicamente es incircunciso, 27, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo que está diciendo es que el que físicamente no tiene esa marca, pero guarda la ley, guarda toda la ley, ¿qué es lo que le quería decir? Que podía llegar a manifestar frutos de que conocía la ley, y que no era solo un conocimiento intelectual. Podía llegar a juzgar a aquella persona que con conocimiento y con conocimiento de la ley, y tenía en su poder la letra, no cumplía prácticamente en la práctica la palabra de Dios. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne. No es judío, y acá ya Pablo lo lleva, prácticamente le está diciendo, vos te apoyás en la ley, vos te jactás de que sos maestro, vos te jactás de que tenés el conocimiento pleno de Dios. Pero si uno que no es judío, que no viene de un linaje de Abraham, que no viene de la tribu de Judá, que no es alabanza a Dios, pero cumple con la ley, dice, ¿no? Cumple con la ley, lo condenará a esta persona, que con la ley y con la letra de la ley, dice, comete transgresiones. Y le dice Pablo que no es judío que lo exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne, sino es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, Dios se presentó en estos tiempos por medio de Jesucristo para que la circuncisión sea en el corazón y no en la carne, que la circuncisión sea en espíritu y no en letra, ¿no? Es decir, quizás vamos a ponerlo así, ¿no? Ellos tenían una marca para identificar la identidad, la ciudadanía judía. Nosotros tenemos al Espíritu para identificar también una ciudadanía, ¿no? Que Dios nos marca con el Espíritu para identificarnos de que somos ciudadanos de Dios. Ahora, para ir cerrando esta idea, ¿no? Este juego de palabras de la circuncisión y circuncisión, si tenía la marca o no tenía la marca, ¿no? Esto es lo que nos lleva a pensar que no importa cuál moralmente pueda ser, no importa la religión en que te educaron. Si tienes, acá en este caso, si
que se jactaban de tener a Abraham como padre, ¿no? Ahora, si la palabra realmente no cortó, no te hizo una marca en el corazón, podés seguir gloriándote de que naciste en una familia súper creyente, naciste en una familia que era súper religiosa, pero si la palabra de Dios realmente no hizo esa marca en tu corazón, quiero decirte que estás alejado de Dios. Estás lejos de Dios. Esta persona dice, la palabra de Dios dice que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, si realmente la palabra de Dios no hizo en tu corazón esa marca, si estás alejado de Dios. Romano 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecamos. Y acá lo que venía haciendo Pablo es acusar que todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Judíos, griegos, religiosos, no religiosos, que todos estábamos bajo el juicio de Dios. Y que todos nos descarriamos, ¿no? Todos nos descarriamos como oveja. Dice Isaías 53:6, dice que todos nos descarriamos como oveja, cada cual se aportó por su camino. Y también que nos dice que estamos bajo un juicio venidero, ¿no? Hebreo 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto un juicio. Entonces, si la palabra de Dios no entró en tu corazón y no hizo esa marca que debería ser la palabra, porque es una espada de doble filo que entra y parte el corazón, dice, y discierne los pensamientos que hay en él, quiero decirle de que estamos alejados, estamos perdidos bajo un juicio eminente, ¿no? Que se nos va a venir pronto. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema, ¿no? Estamos alejados, todos pecamos y estamos condenados a un juicio venidero. Y la palabra es clara, ¿no? El Señor, Dios, como no podíamos cumplir las ordenanzas de la ley, y como por más que un incircunciso o un circunciso cumpliera la ley, no se puede justificar ante Dios. ¿Saben qué? Dios mandó la solución. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su unigénito Hijo, ¿no? ¿Para qué? A su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que tenemos que entender, de que por más que pudiéramos cumplir perfectamente la ley, le erramos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Que por más que tengamos una marca físicamente, no nos justifica ante Dios siendo un descendiente directo de el pueblo de Dios. Lo que nos justifica es que Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros en la cruz. Y acá mismo, en Juan 1:12, dice que Jesús, el Hijo de Dios que envió para salvar lo que se había perdido, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Juan 1:12. Entonces, para ir cerrando esto, no importa qué religión, qué credo, no importa
cuán bueno moralmente puedas ser, cuán puedas aprobar lo mejor. Quizás puedes aprobar lo mejor porque tienes conocimiento de la palabra de Dios, pero puede ser moralmente, podés cumplir moralmente un montón de mandatos de Dios, pero quiero decirte que eso no te justifica delante de Dios, ni a judío ni a griego. Nada de lo que podamos hacer moralmente nos justificará delante de Dios, sino que aceptemos ese regalo, que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino a traer luz a los hombres, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Me vino a buscar primeramente a mí y luego te vino a buscar a vos que estás escuchando en este momento. Vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos por esta tu palabra, gracias porque por ella entendemos que no hay judío ni gentil, que no hay, Señor, persona que moralmente pueda cumplir todas tus ordenanzas y justificarse delante de ti. Sabemos que Pablo lo que nos quería enseñar era esto, es que por más que el judío cumpliese toda la ley, que por más que el gentil cumpliese la ley, nada justifica delante de Dios. Sí se puede, sí podían, como decía ahí, ¿no? De que el gentil se cumplía la ley, condenaba al judío que no lo cumplía porque era un descendiente directo de tu pueblo, pero sabemos que para tus ojos ni uno ni otro es justificado. El único que tiene poder para justificar al hombre es Jesucristo, tu Hijo, el que vino a dar su vida por rescate nuestro. Gracias en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Lo invitamos a seguir viendo la predicación de la palabra de Dios y el estudio todos los días 20-30 horas. Gracias, Dios los bendiga.